Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes. Hoy seguimos con las entrevistas. Tenemos a Rob Moreno, que nos va a contar su experiencia enseñando en China. Es una experiencia bien interesante porque es diferente, siento yo, que tu experiencia es un poco diferente a la de otros profesores que llegan a enseñar. Tú haces más que enseñar, ¿cierto? Sí, correcto. Soy Vale, también principal entonces, de... uh, ¿eh? entonces, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. Bueno, latino. Sí, latino o sí. No sé, hay nombres diferentes en estos días, latino, del Caribe, caribeño, viene siendo Caribeño, más. latino, puertorriqueño, Sí, ¿ah? sí, exactamente. Vale, Pero sí, mi vale. experiencia es un poquito diferente a la mayoría de la gente. Y lo que estudié previamente en la universidad y eso me ha ayudado a estar en la posición que estoy hoy. Vale, vale. Entonces, cuéntanos, ¿eres profesor de? Inglés, entonces viene siendo literatura y composición o lenguaje y composición. También enseño historia y de vez en cuando fotografía. Wow, o sea, haces bastantes cosas. ¿A estudiantes de qué edades estás enseñando? Escuela superior, que viene siendo el sistema obviamente que yo enseño y el que aprendí es el americano. Ujú. Entonces 10, 11 y 12 viene siendo escuela superior para nosotros. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, tu experiencia, ¿cómo llegaste a China? ¿Por qué llegas a China? ¿Quién te trajo? ¿Cómo te trajeron? ¿Hiciste un trámite con agencias o simplemente qué pasó? ¿Cómo fue ahí? Entonces, estaba en Miami, era profesor de la universidad, no la universidad en ese momento, bueno, sí, estaba enseñando en la Universidad de Miami y también en Miami-Dade College y quería tener una nueva experiencia en lo que era el sistema de educación. Entonces, apliqué a Corea, a China y a Sudamérica. Ujú. Esos eran los tres sitios. Entonces, tomé el examen de TOEFL, porque para ser profesor en Estados Unidos no tienes que tener ningún tipo de licencia. Tienes que tener una maestría o superior, dependiendo del curso, Ujú. usualmente un doctorado también. Y, y sí, entonces, cuando estaba haciendo la aplicación, tomé el examen de TOEFL, pasé eso es rapidísimo. Claro. Y después sí, me tardó creo dos semanas o un mes. Hice las entrevistas, me di una fecha fija para Ujú. este día voy a tener mi decisión, porque no voy a jugar con esto demasiado tiempo. Sí, Y claro. China fue el país donde más me situé. No quería enseñar con lo que le dicen training centers, que Sí. son centros de clases individual o de grupos pequeños, porque escuché que el sueldo y también el tipo de trabajo no era tan conducivo a una persona que es un poquito más profesional. Ujú. Entonces, evité ese tipo de entrevistas y aplicaciones. Sí, la compañía que me trajo a China, con cual trabajo todavía hasta este día, fue la que me contrató y estoy con ellos ya desde el 2016. Wow. Okay. Y bueno, ¿y Sí, cómo te ha parecido esa experiencia de llegar a China y enseñar? Porque enseñas a estudiantes chinos únicamente, ¿cierto? correcto. Sí, a chinos y en algunas de nuestras escuelas hay estudiantes internacionales. De Turquía hemos tenido alumnos de otros países, pero sí, para mí la gran diferencia fue primeramente cuando llegué, le llamaban una escuela internacional, pero sinceramente no es internacional, todos los alumnos son chinos. Ah,
La única cosa internacional ahí viene siendo los profesores y los Ujú. maestros que son de varios países. Pero la expectativa creo que para mí fue lo más difícil, porque viniendo de un sistema ya educativo que, que es un poco más alto, ¿sabes? La universidad siendo alumno de la universidad, Ujú. teniendo las expectativas y esta es la expectativa y usted tiene que llegar a esta meta. Am, y viniendo con ese tipo de mentalidad aquí, entonces tener alumnos que no hablan el idioma, eso fue bastante fuerte, Claro. el contraste. Sí, Entonces, asumo que es difícil poderles enseñar porque tienes que empezar a enseñar el inglés como segunda lengua. Ya no lo puedes enseñar de otra manera. correcto. Entonces, por lo menos para mí nadie me dijo que eso iba a ser así, porque después uno más o menos, las expectativas de uno bajan. Entonces, la mentalidad es que, ok, iba a tener estas cosas, íbamos a hacer estas cosas juntos, pero ya veo que son limitados en el idioma. Entonces, tengo que más o menos botar todo lo que había hecho y empezar de nuevo con el currículum y eso me tomó un poco, eso me tomó por lo menos como 3 semanas. Entonces, y saber el conocimiento de cada de los alumnos, porque tampoco voy a enseñar una clase que es lo más bajo, empezando como A para, ¿sabe? A para Apple. Ujú, Entonces tenía alumnos que podían platicar fluentemente casi. O sea, ujú, en esa misma clase tenía estudiantes que no sabían ni cómo se dice, ¿sabe? El día de la semana. ujú. Entonces encontrar el contraste entre esos dos fue lo más difícil para mí. Y el contraste de enseñar en Estados Unidos a enseñar en China, asumo que es diferente. Aparte del idioma, Oh, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero para mí lo más grande fue más o menos el idioma. Ujú. Porque si la gente te entiende, entonces más o menos ya uno va con un básico entendimiento en lo que son las expectativas, lo que uno tiene que hacer. Pero si el estudiante no te entiende y tú le estás platicando, oye, esta va a ser la tarea, estas páginas, estas 5 preguntas, pero si el estudiante no entiende, entonces ahí tienes la dificultad, porque si el estudiante no puede entender las expectativas diariamente de lo que vas a hacer en la clase, Entiendo. entonces ¿sabes? No es que el estudiante quiera o que sea un fallo de inteligencia, es el fallo en el idioma. Es el idioma, sí. Es una de la parte más difícil porque pues el idioma toma tiempo. Correcto, sí, Aprender el idioma toma muchísimo. tiempo y para algunas personas es más difícil, para algunos estudiantes es más difícil que para otros. Pero ¿qué te parecen Correcto. los estudiantes chinos? Así como, ¿qué te parecieron? Creo, para mí hay dos diferenciales. Ujú, El primero es la actitud, no faltan el respeto, son bastante respetuosos. Usualmente si le hablas bastante fijo, a veces se abochornan si hacen algo malo y usualmente son hay disciplina. Creo que eso es algo poco a poco que en los países del oeste como que am, perdiendo. se ha ido de la clase. Los estudiantes son un poquito más a que es- atrevidos en la palabra más directa que uno puede decir, en Sí, lo que la China no es tanto así. Para mí que eso es un nivel, eso es una parte que es totalmente diferente. Am, la otra parte viene siendo obviamente lo educativo y tienes alumnos obviamente que quieren superarse y esos son ujú, los que uno quiere obviamente en el salón diariamente y también tienes los estudiantes que están ahí porque no sé si tu audiencia sabe, pero en China hay un examen, el Zhongkao y el Gaokao, que más o menos son exámenes chinos como SAT o AP, pero más o menos destinan a tu trayectoria en el futuro. Si no haces bien, si no sacas buenas calificaciones en el Zhongkao, entonces tu perspectiva tienes dos dos opciones. autopistas donde puedes viajar. Sí, dos opciones. Una viene siendo una escuela vocacional y la otra puede ser, bueno, una escuela donde puedes seguir tu carrera educativa. Entonces, eso es determinado solamente en un examen.
Ujú. Sí, Entonces, sí, algunas veces lo que pasa es que los padres que tienen los recursos económicos para ayudar a sus hijos no terminan una escuela vocacional, entonces no ponen una escuela internacional. sí. Entonces tienes alumnos ahí, entonces de vez en cuando que no se quieren o sea, no quieren superarse Ujú. en la parte educativa o tampoco no tienen la mentalidad, Sí, ¿sabes? no, Cuando no tengan les el dinero de su interesa. mamá y su papá. Ujú. Sí, exactamente. Y algunos que Sí, tampoco es que no puedan, no tienen la inteligencia. O sea, la inteligencia no, de manejar un idioma nuevo, porque es un ambiente nuevo totalmente para ellos. Ellos están acostumbrados a estar en un sistema chino donde hablan chino todos los días. sí. Entonces, no, a ir a un sistema nuevo donde el maestro, la expectativa del maestro es que tú tengas conversación en la Tú clase, hables. que hables. Ujú. Sí, la interacción entre el profesor y el alumno es bastante importante. Y eso es algo que yo no estaba acostumbrado y algunas veces no se acostumbran hasta el segundo año. Ujú. Sí, sí, Y toma creo que tiempo hay, hacerlos hablar, ¿no? En los pequeñitos no, pero digamos, he escuchado varios maestros que con los niños adolescentes o un poco más grandecitos o los que ya están terminando la preparatoria, están callados, no hablan. sí, Y justamente para aprender un idioma, pues tienes que hablar, tienes que practicarlo, tienes que hablarlo. Y hay muchos, sí, sí. les cuesta mucho trabajo expresarse, les da como pena, como que equivocarse es algo Vergüenza, que no está permitido, ¿no? A veces para ellos equivocarse es, no, prefiero no decir, prefiero no hacer. exactamente, sí. Y también tienen la vergüenza, le da vergüenza hacer fallo. Ujú. Entonces los otros alumnos se ríen de vez en cuando, pero no es nada, o sea, es algo común, le Sí, pasa a todo el mundo, pero para ellos es totalmente diferente. Entonces tienen varios obstáculos en la clase. A, a enseñar a estudiantes así, estudiantes que no saben, ¿sabes? Entonces puede ser un poquito más difícil sí, sí, de lo sí, que sería en nuestro país, porque por lo menos todos tenemos el entendimiento que inglés o español, dependiendo de tu país, o francés, hay un idioma donde todo el mundo sabe comunicarse. sí. Pero aquí no hay ese idioma. En inglés es fijo, pero no todo el mundo sabe hablarlo o entenderlo. Ujú. Sí, 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 es la gran diferencia, yo siento. Con los pequeñitos no pasa, ¿no? Yo enseño a niños pequeños y pues hacerlos que se callen es otro problema. Eso ya es diferente. Es todo lo contrario. Hablan, hablan, Sí. hablan, hablan. Y bueno, ya, ya, calladitos. Entonces, ¿has enseñado en otros países aparte de China o llegaste ya a China o te quedaste en China? No, bueno, en Estados Unidos, pero Ujú. otros países fuera de Estados Unidos no he enseñado. No, ok. Pero tú, ¿te gustaría enseñar en otro país? ¿Has proyectado algo como diferente? Sí, he estado mirando Europa por varios años Ujú. porque me gustaría por lo menos pasar jubilarme en Europa. Me faltan 20 años más sí, y esa es la trayectoria donde estoy yendo por lo que veo. Sí, sí, Sudamérica todavía por el idioma, porque castellano obviamente es el idioma dominante en Sudamérica y eso sinceramente me ha interesado mucho porque también Sudamérica es bastante bello ujú. y viajar los países en el continente sí que me emociona y me entusiasma. Sí, sí, es muy interesante. ¿Qué ha sido para ti como lo más gratificante de trabajar en China, de trabajar con estudiantes chinos? Para mí creo que viene siendo lo mismo para todos los maestros, no importa en China, pero cuando los estudiantes regresan, lo que tú me estás enseñando, lo que me enseñaste aquí me estás enseñando ahora en la universidad, por lo menos para mí, Ujú, o aprendí tanto en tu clase, ¿sabes? Mi resultado de examen en el SAT o AP han subido tanto desde que estuve, ¿sabes? Y obviamente no es tanto por mí, porque el estudiante fue que estudió y aprendió, pero la cosa es que me escucharon. ujú, Entonces son conscientes suficientes de decir, sí, ¿sabes? Tú estabas en lo cierto, o por lo menos si lo que enseñamos en tu clase lo estoy usando todavía. ujú. Sí, ¿Sabes? Es algo que... es bonito ah, cuando vuelven y el uso del idioma
especialmente en inglés, cuando uno ve que ya que lo lograron, que están hablando el idioma, wow, es la felicidad. No paga nada, ¿no? Sí, Pues no puedes pagar no, tenis, pero verlos a ellos hablar y expresarse y ser ellos es muy bonito. Ese sí, progreso. superarse. Exacto, Sí, ese progreso ellos es muy mismos bonito. se superan y como profesores, obviamente nosotros tratamos de darle lo que viene siendo la información y el informe de lo que deberían aprender. Ujú, Entonces es parte del estudiante de entonces querer aprenderlo y usarlo. ujú, es cierto. Y cuando lo veo que ellos usan lo que estamos enseñando en la clase, entonces para mí eso viene siendo lo más Es satisfactorio. gratificante, sí, es muy satisfactorio, es muy gratificante y bueno, pues son vidas que se impactan. Uno no sabe cómo, Correcto. porque a veces no los vuelves a ver, pero sí que impactan mucho. También te iba a Sí. preguntar, ¿tuviste choque cultural cuando llegaste a China? No tanto. No, Ah, no, porque he estado acostumbrado a viajar al mundo, ¿sabes? He estado en Tailandia, ok, he estado en España, Noruega, he viajado bastante. Entonces, para mí, inicialmente, no. Para mí que por lo menos como a los 6 meses fue que, entonces, un día en una tienda, cuando estaba tratando de comprar algo y no pude comunicarme bien, entonces ahí fue que más o menos, y fue por el idioma, sinceramente, no tanto por, por mis alrededores. No ok. fue tanto eso, fue la falta de comunicarme con alguien claramente en lo que quería de la transacción y no poder hacerlo. Sí, sí, frustra mucho poderse comunicar y a veces me pasa que ellos te escriben como el carácter en la mano y no, pues es que yo Ujú. no, es que ni lo leo, no lo hablo, menos lo voy a leer. Eh, no, y algunas veces me ha pasado donde, o sea, dependiendo en la circunstancia donde uno está, uno Sí, más o menos puede descifrar, pero si uno le dice, yo por lo menos le digo, o sea, me dicen, o hablas chino, y yo le digo, no, pero entiendo un poquito. ujú, Entonces, si le digo un poquito, olvídate. Bla, bla, ya. bla, 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 bla. Yo no sé, te acabé de decir que es un poquito, Sí, no que un soy poquito fluente. significa 4 oraciones. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces ellos ahí vienen, se sientan incómodos y te hablan como que si fueras el vecino. Entonces ahí sí ya yo pierdo el contexto, porque la conversación cambia a otra cosa, entonces ya le digo, no, no, perdón, perdón, Y que no entiendo nada. el chino es totalmente contrario a nuestro, o sea, nuestro idioma y nuestros idiomas. No hablas inglés y hablas español, pero hablar chino es que eso es otra historia. Es Y difícil. tampoco no es eso, pero el alfabeto que nosotros usamos el queco romano, cómo se escriben las cosas y eso, es totalmente diferente al idioma que ellos usan. Entonces, por lo menos uno puede descifrar algo si uno usa el alfabeto. Sí. Y en el idioma para nosotros, para ti y para mí, el latín se usa en varios países. Entonces Ujú. uno más o menos puede escucharlo o leerlo y descifrarlo. Aquí no. Aquí rayita, punto. Y uno, ¿qué? ¿Qué? Sí, Entonces, exacto. no, Y no. que son, algunos caracteres son como, no sé, 20.000 cosas ahí adentro de ese carácter. Entonces, ¿qué es esto? Es difícil. A mí me parece Sí, fascinante. A mí sí. me parece fascinante que los idiomas asiáticos en esta parte del mundo sean así. Me parece fascinante. Japón, Corea y la China. Porque lo que es Taiwán, bueno, de Tailandia, lo de Cambodia y lo de Laos son totalmente diferentes. Ujú, ujú. No Pero usan los mismos caracteres. sí, Sí, exacto. Son diferentes caracteres, pero digamos, en esta parte del mundo se hace como, es pictograma, sí, sí, es basado en un dibujo anterior o sí, sí. como lo interpretaron hace miles de años. Me parece fascinante y nosotros al otro lado pues creamos nuestros pictogramas, pero terminaron siendo alfabetos que ya Ujú. se reconocen. Entonces me parece muy, muy fascinante. eh, el, Me parece fascinante, fascinante. ¿Crees Sí, que somos muy diferentes? ¿Es muy diferente Puerto Rico de China? creo que sí, Mucho, definitivamente mucho. la Sí. cultura. Sí, sí, aquí este país ha tenido una historia diferente a lo que viene siendo lo de Puerto Rico.
Entonces, eso crea y cultiva una mentalidad totalmente diferente. Sí, Ah, sí, es cierto. y Pero hay cosas similares, ¿no crees? ¿Alguna que otra cosa? Los frijoles. no, los frijoles aquí son dulces. Algo, Sí. algo, co- cosa cómica. Estaba ayer, fui con una amistad aquí en Shanghai porque estoy visitando y fui a tomar un café, entonces vi un café postre que le echaban yogur, Ujú, café, y entonces vi como que un syrup ujú, para mí que era de chocolate, que le ujú. echaban por encima, y yo dije, bueno, café, chocolate, yogur está bien, ¿eh? Cuando lo recibí, tomó la cuchara, algo así, y es frijoles rojos en salsa dulce, y no, 2 cucharadas y tuve Y que ya. botar el postre totalmente, Yo ya me gasté el acostumbré, dinero. no, yo ya me acostumbré a comerlos, la verdad. Oh, no, no. Para mí, nosotros le decimos habichuela en Puerto Rico, no le decimos frijoles, pero para mí es un sabor totalmente Tiene que ser salado, diferente. sí. Sí, sí. Sí, bueno, un poquito más salado, no sé cómo Pues, se le dice más o menos. no, Nosotros le nuestra decimos en inglés savory, savory, sí. sí, pero en español no sé más no exactamente. Es salado, no se usa para postre el frijol. Sí, 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 no sé. Y la mente ya está preparada para recibir cierto sabor y resulta que a mí me ha pasado ver el tomate, por ejemplo, el pequeñito, el tomate cherry en las tortas. Sí, que lo he visto también. Okay. Pero Eh, ese creo que esté bastante, ese estaría bien no, no, para no, a mí. mí no me parece. Pero, ok, las tortas para ti son huevo. Torta de huevo. O ponqués, ¿cómo se dice en la de los birthday cakes? Tortas ¿Cómo y les dicen bizcocho. ustedes? ¿Sí? Bizcochos. Bizcocho. Bizcochos, ja. Bizcocho en Sí. Colombia es una niña muy bonita. Ok. Para nosotros, torta puede ser una torta de huevo como los españoles, Ah, ya, ya, ok, no. ¿sabes? Que viene siendo con huevo. Por eso estoy imaginando tomate. No, Sí, sí, bueno, estoy tomates en una con torta de huevo, huevos, sí. 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 Pero sí, aquí Sí, los tomates, son que frutas. en seriedad viene siendo una fruta. Entonces Ujú, uno puede más o menos tener la relación mentalmente que a lo mejor eso sí, ujú. pero No, no, no no. cae en bizcocho o en una torta. No, no. Sí, eso pasa mucho, es muy chistoso. O sea que no crees que hay alguna diferencia, similitud entre el puertorriqueño y el chino. Bueno, hay cosas humanas que son similares, obviamente, ¿sabes? El querer superarse, Ujú, el querer cosas mejores para su comunidad. Creo que esas son cosas en común que tienen todos los países y todo el sí, mundo. sí. Pero en lo que sería diariamente en la comida, en el aspecto de comunidad. Ujú, Aquí es todo, creo que en nuestros países está el individual primero y después está el conjunto, la comunidad segundo. Aquí usualmente la mentalidad que auspicia el gobierno es la comunidad primero, el individual segundo. ujú, es cierto. Sí. Ah, sí. Entonces creo que eso viene siendo, ¿sabes? En teoría, la diferencia más grande. Sí, entre pocos detalles en lo que viene siendo la comida, el aspecto de la vida diaria. Ah, creo que también, que para nosotros, para mí, es algo que es bastante común, es que en nuestros países, nuestros hijos no son, es una inversión a poco tiempo, viene siendo nosotros les proveemos casa, techo, comida, Ujú, ¿sabes? Entonces, usualmente ya cuando se va a la universidad es como que, ok, terminemos. bye. Aquí se Sí, acabó. bueno, El no tanto así. contrato dice. Sí. La ley, no el contrato, la ley. Porque si fuera un contrato creo que fuera totalmente Yo. diferente. Sí, entonces, creo que en nuestros países nosotros no vemos a nuestros hijos, no que yo tenga hijos porque no los tengo, pero yo sé por lo menos por el contexto de mis padres y mis amistades, que viene siendo, no somos una inversión para el jubilo. No. Aquí el chino mira a sus hijos, especialmente al niño, como el plan de jubilación.
yo voy a hacer tantas cosas para mi hijo y él a largo plazo, cuando yo esté jubilado, entonces Tiene que él me retribuir. mantiene, Ujú, sí, o él me ayuda a mantenerme. Y eso es algo aquí que es bastante sistémico, es parte de la cultura. Y ujú, creo que para mí eso viene siendo la parte más grande, porque creo que en nuestros países nosotros haríamos lo mismo por nuestros padres. O sea, ujú, si nuestros padres estuvieran en bancarrota o la pensión no le daría. ujú. Entonces nosotros cuidamos a nuestros padres, pero no nos viene siendo una obligación. Sí, es cierto. La manera como los padres, los abuelos, tienen que cuidar, es su responsabilidad cuidar al niño, ¿no? Al infante, Correcto. que es una Sí. responsabilidad, no es yo quiero cuidar a mi nieto, no es que le toca, más o menos. No sé tanto así, pero yo sé que ellos los hacen orgullosamente. Y aquí Sí. es todo, ¿sabes? Puedes tener 3 niños y las mujeres constantemente, tengo una amistad donde constantemente los vecinos y la familia, oye, ¿cuándo vas a tener el segundo? Ujú, Porque, ¿sabes? Puedes tener claro, 3. ya puedes tener 3, sí. Entonces, sí, entonces creo que eso viene siendo, que no tiene nada que ver con educación, pero creo que la cultura de lo que convivir aquí diariamente es totalmente diferente a nuestros Ujú. países. Sí, 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 y en lo que yo viví, cuando yo vivía en la villa era el abuelo, los abuelos cuidan a los niños mientras los padres trabajan, porque no podían vivir en la villa no les da el dinero para vivir, para sostener. Entonces esos padres se van, viajan, se van a ciudades como Beijing, como Shanghai, y ahí viven su vida, visitan a sus hijos, vuelven y van a trabajar, pero el abuelo los abuelos son los encargados, los abuelos paternos son los encargados Ujú. de este niño. Cuando este niño crece y tiene hijos, sus papás o en ese momento van a ser abuelos, van a tener que hacer ese rol de cuidar ese Sí, niño, correcto. ese infante. Es un sistema. Es bien interesante, ¿no? Es un sistema. Sí, sí. Es un sistema. Sí, porque el gobierno antes, previamente no tenía la capacidad de mantener a su gente. Sí. Entonces, el gobierno decidió instalar este sistema donde la gente, la familia, se cuida uno al otro. Que es Ujú. bastante bonito en ciertos aspectos, obviamente. Porque crea que la familia sea una unidad bastante Bienvenidas. más unida. Sí, creo que eso en nuestros países no es tanto así, No, pero no, creo no, que es algo, es diferente, es muy diferente sí, en ese aspecto. Sí, la comunidad primero, aquí lo vemos en los jutones, son mm, comunidades que son casitas llenas de casas, de gente, sí, sí, y eso es raro para nosotros, pero todo el mundo vive ahí. Y en la antigüedad pues eran familias completas viviendo ahí. sí, ¿Tienes sí. alguna anécdota así, algo que te ha pasado que quieras compartir con nuestra audiencia? Para mí viene siendo la expectativa, sinceramente. Si vienes a la China o a otro país en Asia, donde el idioma principal o la cultura no es algo donde hablen español o inglés fluidamente, creo que estudia dónde vas a ir, cómo es la gente, el idioma, cómo comunicarte. Y si tienes alumnos, obviamente uno viene con una expectativa aquí, bájala, bájala totalmente. Porque creo que si vas con la expectativa, lo primero es donde vas a ver el contraste más grande y es lo que te va a causar mucho más estrés. Sí, Es eso. yo creo que yo Am, en China aprendí mucho eso, a dejar ir, ¿no? Hay cosas que no se salen Ujú. de mi control y yo no puedo hacer nada. Y eso es Claro. ya, bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Entonces, Sí, para mí, si yo voy con eso, a mí me pasa algo, yo me río y sigo caminando y ya, porque primero, no voy a estar ahí peleando con alguien o con una cultura o con una comunidad por algo que para mí no vale la pena en, en el largo plazo. en mi vida diaria. O sea, Ujú. es algo que pasó 5 segundos. Lo mismo como un corte de pelo, cada vez que me vaya a que me cortan el pelo, es una experiencia Sufres. totalmente diferente. Pero yo me río ¿sabe? Y sigo para adelante y ya, a mí ya no, ¿sabes? Creo que definitivamente es las expectativas y Sí, dejarlas ir y decir, bueno, esta es parte de la cultura aquí, yo estoy aquí.
Ajá. ¿sabes? Yo quise venir aquí. Entonces, no trates de cambiar a la China porque no vas a hacerlo. No va a pasar. No va a pasar. O Ujú, sea, sí, exactamente, no. La en gente tiene ese, muchos, muchos más años y haciendo las cosas de su manera. Y si tú crees que tú vas a venir aquí a poner tus expectativas a lo que ellos tienen aquí, uf, vas a estar va a sufrir. frustrado y, Sí. y vienes a sufrir exactamente. Sí, 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 es cierto, es un aprendizaje bonito y es como, a mí me parece que es entender el porqué a veces de cómo funcionan las cosas. O sea, a veces no tiene sentido para mí, pero para ellos tiene un sentido y tiene un porqué. Y Totalmente. eso es valioso. Y me gustaría que cuando alguien vaya a mi país a enseñar o a hacer cualquier actividad, que también tenga ese respeto de que en este país las cosas se hacen de esta manera y bueno, tiene sentido o no, son así, entender el porqué y también respetar, ¿no? Mucho la cultura. Me parece importante. Creo que en mayoría de los países latinos y también en Europa, en ciertos países, la burocracia, Ujú. burocracia, Burocracia, sí. ah, sí, burocracia que hay aquí es tremenda. Ujú. Y es algo que sí, sinceramente, que si no te sientes y respiras, eso No lo sí, es haces. para mí que eso es lo más doloroso. Lo más penoso viene siendo el intercambio de información o de cosas con el gobierno. Algunas veces es bastante frustrante. Sí, sí, sí. Pero no creas, en Colombia hay mucha burocracia. No, creo que por eso dije en Latinoamérica y en mayoría de nuestros países sí lo hay. Sí. Am, pero creo que aquí lo llevan a un nivel totalmente diferente porque, ¿sabes? Necesita el formulario 440. Esa persona ya específicamente se ocupa de los 440. Sí, Pero sí, sí, si sí. estoy aquí hablando contigo y aquí el papel lo tengo que entregar, porque tú no lo no, porque si no es mi trabajo, tienes que ir a hablar con esa persona que específicamente tiene el formulario 440. Y es Ujú. el único trabajo de esa persona es Es dar el ese formulario. formulario a la gente. Sí, sí, son muy específicos en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Solo En una la tarea, persona sí. puede hacer esa tarea, nadie más puede hacer esa tarea y nadie más lo hace. Así lo puede hacer, no lo Exactamente. hace, porque es que ese no es su Sí. tarea. No es mi trabajo. Y, Exacto. Eso es interesante. Y bueno, es un sistema. sí, sí, y Ah, frustra, porque he estado yo en en el varios banco. edificios de gobierno Mm, y cuando estoy ahí siempre hay lo que se le dice expat, ujú, una persona del oeste, ujú. usualmente frustrado, gritando, casi llorando. He visto ¿Pero todo. por qué? Sí. A mí, en Sí, los bancos, ir a los bancos es un trámite. Tú ya solo respiras y dejas, porque es que uno no puede comunicarse, yo no me puedo comunicar, yo no les puedo decir nada, sino que ellos con su eh, traductor eh, me digan, no, no puede, no se puede porque le falta este documento, o le sí, falta una es algo que firma, o tienes. le falta un sello, o le falta una fecha. No, lo peor ese no es el banco donde abriste la cuenta. Tienes que ir al banco donde abriste la cuenta. Sí, 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 sí. Sí, pero yo estoy en Beijing, el banco es en Shanghai. Sí, pues tienes que ir a Shanghai Ujú. para buscar ese formulario. Entonces, Sí, sí, sí. am, sí, eso he tenido la fortuna que me ha pasado una vez. Entonces, lo que hago ahora es que voy al banco donde tenía el banco original, Ujú, o sea, la misma compañía. Entonces, voy a otro, como me mudo bastante en la China, entonces abro la cuenta en el mismo banco local. ujú. Entonces, Para no no es sufrir. por pura, para no sufrir, sí, porque lo mismo me pasó en Beijing, donde me dijeron que algo estaba resuelto. Entonces, tienes que sacar el día para hacer esto. Esto no es algo que en nuestros países usualmente se arregla entre una hora, 2 horas. No, aquí, tómate el día, Ujú. siéntate, tráete Respira. un magazine o un librito, respira, sí, Y que sigue. va para largo. Sí, 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 Que va sí, para es largo. cierto, Sí. eso es cierto, eso es cierto. Pero no creas, a mí en Colombia me pasó algo súper curioso. Estaba abriendo una cuenta en un banco en Colombia y el apellido, yo tengo una ñ en mi apellido, es Londoño. Y siempre que me daban la tarjeta decía, yo peleando, ¿no? Yo peleando, pues es mi país. Entonces me ponían un signo de interrogación o me ponían un signo de número en la ñ. O sea, no tenía la ñ ni la n, tenía un signo y yo iba a pelear, pero es que esto es Colombia, nosotros hablamos español, ¿cómo no van a tener una ñ?
no me ponían la ñ, no me ponía, y yo iba y volvía, me la vuelves a hacer, me la vuelves a hacer, me vuelves a hacer la tarjeta, me vuelves a hacer la tarjeta, porque no ponían Wow, la ñ. exigente, Me pareció, exigente. en ese momento tenía una frustración porque ya me han quitado la ñ fuera del país, ¿no? Es londono, ya no hay ñ. Entonces llego yo a pelear por mi ñ y no pude. No hubo manera de que el sistema en un país que habla de habla española tenga una ñ. Ni siquiera les decía, bueno, no me pongan la ñ, póngame una n, pero no me ponga un signo de interrogación, un signo de número o otra cosa. Es una n por lo Sí. menos. Entonces, Para, es frustrante y Probablemente era no un me sistema, acuerdo mucho de China y me acuerdo probablemente era un mucho de sistema, Japón. probablemente era un sistema Internacional. de Estados Unidos, Ujú. inglés, entonces por eso la ñ lo pone como cualquier otro signo. No Exacto. sabe lo que es una ñ. No lo reconoce. Pero claro, pues yo Sí. peleando, yo peleé, o sea, me fui, y eso era que venga dentro de 8 días. Y dentro de 8 días estaba yo recibiendo la tarjeta, primero era signo de interrogación, después era un signo de número, después era cualquier otra cosa, porque me cambiaban el signo, pero no me ponían la N. Entonces, imagínate, si eso pasa en nuestros países con nuestro propio idioma y en un banco, esperando 2 horas Sí, también para que me atendieran y me dijeran, bueno, pero ¿cuál es su problema? No les parecía grave, ¿no? Bueno, pues, sí, claro. ¿cuál es el problema? Yo, ¿cómo que ese no es mi nombre? Y me imagino que también pasaría lo mismo con la tilde. Supongo que sí. La gente que tiene la tilde, eso no existe. Exacto. Nunca le he visto en una tarjeta. O sea, no existe en los sistemas de computadora usualmente. No, pero la ñ, o la N. Bueno, no me quíteme la ñ, pero póngame la N. No me Por pongas lo un menos. signo de interrogación. Ay, no. Entonces, si pasan en nuestros países, imagínate. Sí, Peleé, exactamente. peleé, peleé, peleé y no logré nada porque no pasó. No me hicieron el cambio. Entonces, sí, sí, Hasta este día todavía estoy en la pelea. Todavía estoy en la lucha. te mandan una carta, un derecho de petición. Sí, entonces sí, suele pasar. Entonces, si pasa en nuestros países, pues imagínate Sí, que son también muy burocráticos. Imagínate aquí, súper burocráticos. sí. Pero sí, eso para mí es lo más que veo que frustra a la gente. Sí, sí, las expectativas, tienes toda la razón. Pero eso no solo pasa aquí, en cualquier país a donde vayas a enseñar o a trabajar, vas a tener una Sí, serie de, un preconcepto, ¿no? Un concepto sobre el país o una información y cuando llegas es o no es. Y es más estar en la mentalidad de aprender. Vengo aquí a aprender. ¿Qué puedo tomar de esto y qué me puede servir o no? Y lo que no sirve, pues no sirve. sí. Y creo que también como en todos los países y tener los modales de ser respetuoso. Mm, ¿Sabes? Obviamente es frustrante, pero si ellos también han visto que si estás frustrado y le falta de respeto, entonces ellos automáticamente se cierran y lo hacen imposible sí, para ayudar a uno. Y creo que eso pasa también en todos los países. Ah, correcto. pero si uno es respetuoso, va ahí, y obviamente uno tiene que entender que es frustrante, Sí, pero hazlo con una sonrisa, hazlo cordialmente y todo usualmente se resuelve. Si vas usualmente. ahí y falta de respeto y gritas créeme que se va a hacer mucho más largo, mucho más complicado. De acuerdo, sí, sí, las cosas que son la cotidianidad puede llegar a convertirse en un estrés si uno no deja, pues el sistema funciona lento o no, o funciona de otra manera, pero las cosas se solucionan, ¿no? Yo no he sentido que no se solucionen. Tiene tiempo algunas cosas, pero Correcto. que no se solucionen, no. Sí. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en China? ¿Cuánto piensas? ¿Ya llevas un buen tiempo? Llevo 6 años, desde 2016. Ujú, Ah, sinceramente no sé. ujú. Creo que el año que viene voy para Europa. No, no a vivir, pero más o menos a, a explorar varias zonas donde a lo mejor compro un apartamento, un piso, como estoy Ujú, haciendo en España. Voy a pasar varios meses ahí, pero después por lo menos regreso a la China. vale, A la compañía con cual trabajo,
han sido bastante flexibles conmigo y me han dado la oportunidad de irme del país y después regresar. Am, pero no sé, creo que a los 10 años a lo mejor Ujú, reevalúo mis opciones ah, y miro a ver lo que hay. Porque por lo que he visto, el sueldo aquí no usualmente no es el más alto, pero es el ahorro, donde ujú. uno más o menos viene siendo lo que conviene y lo que es mucho mejor que en nuestros países. Sí. En Estados Unidos, como un profesor, yo puedo a lo mejor puedo ganarme 80,000, $80,000. Mm. Guau, guau, Pero me guau. vengo ahorrando. Sí, pero dependiendo de la ciudad donde Ujú, viva, si vives en Miami, en Nueva York, en California, entonces no es buen pago, ujú, es regular. Porque el costo de vida es mucho más alto, el alquiler, la comida, todo. Y ujú, eso viene siendo aquí la gran diferencia para mí, ¿sabes? Si aquí te ganas 40,000, que viene siendo mitad del sueldo, en teoría, estoy ujú, hablando en teoría, viene siendo mitad del sueldo, entonces, pero te ahorras $25,000 anuales, tu costo de vivir viene siendo $15,000 al año, ujú, eso no es nada ujú. comparado a nuestros países. Y para mí que eso viene siendo la oportunidad más grande y la Sí, inversión de mi tiempo a lo que yo gano al final del año. sí, sí, yo estoy de acuerdo. El estilo de vida cambia, puedes hacer más cosas como maestro, digamos, un maestro en Colombia no gana tanto, a pesar de sus maestrías y sus idiomas y etcétera. Si es colombiano, va a ganar un poco menos y, y no puede tener un estilo de vida que podemos tener un estilo de vida decente, de que puedes viajar, de que puedes ir a otra ciudad, que puedes conocer, de que puedes explorar, ir a ciertos lugares y disfrutar como de una vida como debería ser. Sí, exactamente. Aquí uno usualmente puede trabajar 5 años y puede regresar a su país y comprarse una casita o Ujú, algo así si uno ahorra bien, dependiendo también la economía de su país y en la ujú, zona, pero por la mayoría puedes regresar a tu país, a lo mejor no en el centro, pero puedes comprarte cualquier cosa, ujú, ¿sabes? Una vivienda. Creo que eso es algo donde en nuestros países, en el sueldo de maestro, es algo que no podríamos hacer durante 5 años, tal vez 20 en esto, como está la economía ahora, ujú. o un poquito más. Sí, sí, Y sí. para mí eso es bastante importante porque ya estoy a lo que viene siendo la segunda etapa de mi vida, ¿sabes? Estoy en los 40, pero ya estoy cerca de jubilación forzada. A los 60 en China ya Ya no puedes no trabajar. puedes ser maestro. Exactamente. Entonces ya eso es algo de considerar, que tengo que tener en consideración, ¿sabes? Sí, sí. Exactamente, ¿sabes? Entonces por eso creo que pa- estaré aquí unos años más, creo, por lo menos en la Asia. Sí, 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 de acuerdo. Es como yo por lo menos sé que el día que salga de China me va a dar COVID. Eso es seguro. Sí, porque aquí no me dio, no creo que ya me vaya a dar. Entonces, seguramente va a pasar. Y es otra cosa que uno empieza a pensar, bueno, eh, otra vacuna, ese tipo de cosas que no estaban en la picture, en la imagen, en el pensamiento Sí, en hace el unos plan que uno años. tiene. Ujú. Sí, sí. Hace unos años eso ni se te ocurra, pero ahora pues, oh, ¿verdad, no? Hubo una pandemia Sí, que ya dice que está finalizando, pero pues aquí todavía se siente que hay. sí, y sin ir mucho en la política es algo que va a seguir aquí, creo que en el próximo año. Ujú. Pero él lo que es como un catarro ahora, ¿sabes? Algo que todo el mundo en cierta parte de su vida va a tener a COVID. Sí, Uno. exacto, eventualmente, solo es salir de China. Hay gente que lo contrae aquí Ah, también, sí, sí, es cierto, pero en pero, menos cantidad. sí, Ujú. exactamente. Exacto, es cierto, es muy gracioso, es muy gracioso, pero sí es parte de la experiencia, de estar acá. Estuviste acá cuando empezó la pandemia, ¿cierto? Vivías acá. Cosa cómica, sí, 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 sí. Nosotros tenemos una escuela en Wuhan, Ujú. entonces en Okey. 2019 éramos tres principales del mismo sistema donde usualmente íbamos a tener un plan de visitarnos
en cada ciudad. Sí, claro. Entonces, el principal en el momento dijo, oye, aquí hay un virus por ahora por aquí, no vengan porque he visto varios casos y el gobierno está quedando un poquito serio. Eso fue Mm. más o menos en noviembre, octubre del 2019. Entonces nosotros cambiamos el plan y fuimos a otra ciudad Y vea y pues. ya sí, ya para diciembre, final de diciembre, enero fue donde sí, hay un nuevo virus, empezó aquí y nosotros, wow, por poco, por poco, Ujú. por poco. Sí, Sí, te salvaste de estar en ese momento, en esa ciudad. sí, sí, pero sí, tuve, tuve la fortuna de irme porque ese año creo que el año lunar fue bastante temprano, fue creo Sí, sí, que sí. en En enero, a enero. medio de enero. Entonces me fui para Laos o Lao. Ujú. Entonces ahí fue donde ya China empezó a cerrarse y todavía pude viajar a varios países en Asia y Sí. después fue donde todo cerró. Entonces volé, tomé un avión para Camboya y ahí fue donde me quedé durante la trayectoria del cerramiento mundial. Ajá. O sea, donde y ¿Estuviste en Camboya fue cuánto tiempo? 6 meses, seis, 8 6 meses. meses. Wow. Pero fue tremendo, sinceramente. Visitar los templos, aprender de la cultura. No estaban, no era como la China en nuestros países donde todo estaba cerrado, no puedes salir de tu casa, nada así. ¿Sabe? La gente en la bicicleta o en la moto, Todo normal. todo más o menos normal, sí. Entonces, el costo como Camboya, la economía depende en turismo. Y si no hay gente viajando, entonces todo el mundo tiene que bajar los precios. Entonces ¿Sabe? No difícil. se pueden, No se puede sí, cerrar. bueno, sí, bueno para nosotros, porque nosotros por lo menos nos pagan, a mí me pagan en dólares. Ujú. Entonces no era en chino, entonces podía sacar dinero en dólares y por el costo, un apartamento costaba alquilarlo, vamos a decir, $400, lo alquilaba ahora por 200 Wow. a mitad de precio. ¿La pasaste bien en ese aspecto? Y sí, sí, sinceramente, inafortunadamente COVID es algo que es malo, que a mucha gente sufrió y fue Mm. doloroso Ujú. y para la economía de mucha gente, pero para mí tuvo un efecto más o menos diferente. Sí. Para Porque mí pude estar en también. un país, para ti también, ¿dónde tú estuviste? ¿Estuviste Yo en la China o estuve, estuviste? yo volví a China antes de que cerraran, pero Ok, estuve en Filipinas, alcancé a viajar a Filipinas un buen tiempo, más o menos un mes, un poquito menos, ok. y volví a tiempo antes de que cerraran, pero es que no fue, no fue tan traumático en mi aspecto, en mi manera de ver, porque pues sí estábamos en casa, pero pues teníamos la alimentación, teníamos todo normal, era más evitar estar en contacto con otras personas por un tiempo, como 3 meses. Luego todo empezó a abrir Sí. poco a poco y ya. Y pues yo enseñé online y a mí me pagaron mi salario normal sin ningún inconveniente, que eso era el miedo que teníamos como que no estamos enseñando, pero no estamos enseñando todo el día, entonces, ¿qué va a pasar? Pero no, no hubo problemas en ese aspecto, entonces, pues, realmente estuvo bien, fue un gran ahorro. Sí, también para nosotros fue así, nosotros fuimos a online inmediatamente, entonces estábamos ganando nuestro sueldo y inmediatamente también abrimos una escuela online. Ah, Era, wow. entonces contratamos un montón de profesores. Tuvimos como 200 alumnos en la escuela solamente de online mundial. Tenemos gente, estudiantes de Tailandia, Vietnam, Corea, Japón, Estados Unidos, China, todo. Ah, súper. ¿Y Sí, todavía tienen la escuela, entonces eso. no? La escuela todavía la tenemos, no tiene tantos alumnos, inafortunadamente. Tenemos como Mm. 20 alumnos en la escuela de online, que es un contraste bastante grande en los últimos 10 años, de 200 a 20. Sí, sí, sí. Pero sí, pero sí, fue una gran idea del director en ese momento decir, bueno, nosotros ya teníamos el sistema, porque Ajá, hacemos clases que son online, am, pero nada, de una escuela es independiente, diferente, que eso sí. era, sí. Ah, Entonces, bueno. sí, entonces eso ayudó bastante también a mantener varios maestros donde no querían regresar o no podían regresar a la China.
Ujú, exacto. Sí, eso fue bastante interesante, toda la experiencia en vivir una pandemia donde nace la pandemia. Sí, Ujú. sí, tenemos maestros aquí que tuvieron cerrado los 3, 4 meses, no podían salir en Wuhan. Y eso fue bastante duro para ellos. Asumo que sí, para muchas personas esa primera parte, uf, y bueno, y todavía hay personas que están muy tristes, no pueden viajar, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, Y no es mucho que sí, podamos. sí, es el mundo donde vivimos ahora y eso es parte del efecto. Exacto. Bueno, Rob, muchísimas gracias por estar aquí, por la entrevista, muy chévere la experiencia y bueno, pues nos estamos hablando cualquier Sí, momento. sí. Cuando Bueno, vengas a mucha Beijing. suerte con el... Sí, 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 cuando abran a Beijing de nuevo, Ujú. totalmente donde la gente puede entrar y salir, entonces se hace un poquito más fácil viajar ahí. Sí, 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 vale, Pero vale. sí, cuídate y que, bueno, que te vaya bien con el blog. Muchas gracias. De Chao. nada. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.